¿Qué tal, Dave? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Pensé que ya no se conectaban. Vamos a darle para no perder más tiempo. ¿Pudiste ver la clase de la semana pasada? No, profesor. No, ok, bueno, estuvimos viendo pasado simple. Hacemos un resumen e iniciamos. Va, dame unos segunditos. Hola, hola. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Hola, Carlita. Tuve una oportunidad de ver la clase pasada. No, Ok. Ninguno. Madaí, tú sí estuviste en la clase pasada, ¿verdad? No, no estuve y tampoco no la he visto. Santo Claus. Eh, Bueno, vamos a regresar. Yo creo, vamos a aprovechar que están los tres y vamos a repetir un poco la clase para que la tengan y reafirmemos y ya esté todo más claro. Ok, la clase pasada vimos el pasado simple, ¿sí? Eh, ¿Cuál es la característica principal de el pasado? ¿Alguien me puede decir? ¿O para qué A utilizar? lo que ya fue. Mándeme. Para lo que ya fue. Ok, por ejemplo, una acción que ya. Se ejecutó. Ok, una acción que ya se ejecutó, una acción que ya pasó. ¿Sí? Tenemos que entender que las acciones que ya pasaron, todas se realizan en pasado. Vimos el pasado simple con verbo to be en pasado. ¿Cuál es el verbo to be en presente? Vamos a partir de ahí. No me digan eso. ¿Cuál es el verbo to be en presente? Am, are, is. Am, are, and is. Es el verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. ¿Sí? Hasta aquí no hay problema. Significa, ojo acá, tenemos los pronombres I, you, he, she, it, we, you y they. ¿Hasta aquí alguno tiene dudas de cuáles son los pronombres? ¿Para qué sirven los pronombres? Más hasta debería hacerles yo esa pregunta, ¿para qué sirven los pronombres personales? ¿Hay alguien aquí con vida? sí, teacher, sí, ¿me puede repetir la pregunta?
Sí, ¿para qué sirven los pronombres personales? Para identificar al individuo, si es hombre, mujer o si es uno o varios. Ok, para identificar a una persona, ¿no? Para, más allá de hablarle con el nombre, saber si es singular, plural, femenino o masculino, ¿no? El verbo to be es la combinación de un pronombre personal con el verbo ser o estar, que en este caso, como había dicho Madai, es am, are, and is, ¿sí? Existe algo llamado verbo to be en pasado simple, que en lugar de utilizar am, are, is, solamente vamos a utilizar dos sustantivos. El primero va a ser was y el segundo va a ser were, ¿sí? Que quiere decir era o estuve. Platicábamos la clase pasada que en algunas bibliografías y la mayoría de nosotros aprendimos que era fui, o en algunas bibliografías por ahí, pues sí, de los inicios, y se quedó hasta el día de hoy, es que podría ser fui. La realidad es que solamente vamos a tomar era o estuve, ¿sí? Que son el pasado simple de yo soy. Si yo soy en presente, en pasado yo era. Si yo estoy en presente, en pasado simple yo estuve. ¿Sí? Tú eras, tú estuviste, él era, él estuvo, ella era, ella estuvo, eso era, eso estuvo, nosotros éramos, nosotros estuvimos, ustedes eran, ustedes estuvieron, ellos eran y ellos estuvieron. Hasta aquí, ¿alguna duda? No, profe. Ok. Para el pasado simple del verbo to be, les decía que solo vamos a utilizar dos palabras, was y were. ¿Cuándo vamos a utilizar was? Para los pronombres I, he, she, it. Anótenle ahí, por favor, se los puse en rojo. Was y were, que es era y estuve, en pasado simple lo vamos a utilizar para I, he, she, it. Para todos los demás pronombres, que son los dos you, we y they, vamos a utilizar were para referirnos a oraciones del tipo yo era, yo estuve, tú eras, tú estuviste, las que ya mencionamos. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Les pedí a sus compañeras. Bueno, aquí se los explico. Sale lo del fui, lo del yo estuve. Hay tres formas de utilizar el verbo to be en pasado simple, que son las mismas que con las que realizamos el verbo to be presente simple. ¿Cuáles son? Afirmativa, negativa e interrogativa. Una súper preguntota, no es regaño ni nada, nada más para saber el ritmo de la clase, pero ¿están trabajando? Yo estoy escribiendo, profe, luego por eso Ah, me distraigo un poquito. Voy escribiendo, pero sí estoy escuchando. ok, nada más abran su micrófono y díganme sí o no, porque estoy como Dora la exploradora. Y los demás, si están trabajando y los explotan, solamente reaccionen dos veces. Pidan ayuda. Ok. Vamos no te preocupes, Grace, no te preocupes. Vamos a entender que en esta parte de la afirmativa, negativa y la interrogativa, todavía no la hemos visto con sus demás compañeros, pero quiero que la tengan presente. Yo les pedí a sus compañeros que realizaran oraciones, les dije, denme oraciones
y las convertimos al pasado simple y estuvimos viendo por qué sí, por qué no, por qué cambia, etcétera, etcétera, etcétera. Me ponían, yo estuve en Colombia y les dije, ojo aquí con esta estructura es la que nos va a ayudar demasiado. Pronombre, anótenla, estructura para utilizar verbo to be en pasado simple. Pronombre, verbo to be en pasado y complemento. En este caso estamos o estábamos viendo, y ahora estamos, el verbo to be, was y were, pero no es el único verbo en pasado. Tenemos muchísimos verbos que podemos convertir al pasado. ¿Ok? Yo estuve en Colombia. How do you say yo estuve en Colombia en English? Me voy a regresar. I was in Colombia. Ok, I was in Colombia. Muy bien. Ok. Tú estabas en mi escuela. You was in high school. Se adoró. Bueno, ahí está, perdón. Es que me trabé un poquito. Sí, dice, ya sé. Es que ya está lloviendo por acá. Una disculpa. Ok. Tú estabas en mi escuela. You were in my school. Ellas habían hecho esto. Esperen un tantito. La frase que me habían dado. Ay, se traba. Ahí está. La frase que me habían dado era: tú fuiste a mi escuela. Aquí ya está corregida, me encantaría. Solamente les voy a explicar dos, ¿eh? Porque tienen que ver la clase. Tú, ay, no se está compartiendo la pantalla, ¿verdad? Ok, No, no, perdón, significa lo mismo, tú fuiste a mi escuela, que tú estabas en mi escuela. no es lo mismo. ¿Por qué? Eh, bueno, estar es físicamente, pues, y ser, fuiste, Ay, perdón, te perdón, pasó. Carlita, ¿me podrías repetir otra vez? Es que no te escuché nada. Perdón, perdón, es que hay un poquito Sí, de ¿me ruido por escuchan acá. mejor aquí? No, yo, o sea, tú sí te escuchas bien, pero hubo un ruido aquí que no me dejó escucharte, perdón. Que no es lo mismo fue que estuvo, porque estuvo, pues es porque estaba físicamente en ese lugar y ay, pues la diferencia puede ser que pues, él no fue, o sea, como persona, es como que pasó por ahí. Ok, yo ya te entendí. ¿Alguien más ya le entendió, Madaí? ¿Me podría repetir, por favor? Es lo mismo, tú fuiste a mi escuela que tú estuviste en mi escuela. No. ¿Por qué?
Pues fuiste desde el verbo ir, ¿no? Y estuviste desde el verbo ser o estar. Entonces no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Ok, yo les digo cuál es la diferencia. No es lo mismo ir, permanecer, decía Carlita un momento, que estar, pues, estar presente. Hay una diferencia muy grande que el verbo fuiste y el verbo estuviste son dos verbos completamente diferentes. Para empezar, se escriben diferentes en español y en inglés todavía más. Uno se escribe, uno se escribe go y el otro se escribe be. ¿Sí me explico? Entonces, al traducir, tengo que entender el contexto correcto. Yo les ponía tú fuiste a mi escuela. Bueno, ahí dice, a en mi escuela. Pero lo original es, tú fuiste a mi escuela. Tú fuiste a mi escuela no es you were in my school. You were in my school, ¿qué quiere decir? Tú fuiste en mi escuela. You were in my school, ¿segura? You were Quedamos, in my school. quedamos que Verbo what going. we were, no, ay, es que aquí ya no lo, espérenme, déjenme, Es que allá sí dice, profe. sí, déjenme, es que me adelanté más bien una diapositiva más adelante se los expliqué esto que les estoy explicando a ustedes, se los expliqué a ellas. Miren, se los borré aquí. Quitamos el was y were por el era y el estuve. ¿Ok? Was, were, era, estuve. Entonces, si yo coloco you were in my school, ¿qué significa? Yo era en mi escuela o yo estuve, o tú estuviste, perdón, tú estuviste en mi escuela o tú Estuve. eras en mi escuela. Estuviste, ¿no? O O- fuiste. Para allá vamos. Porque en inglés el verbo ir en presente es go. ¿Cuál es el pasado de go? Went. Ok, went. ¿Y en español? Fue. Ok, ir fue. No se dice tú iste, ¿va? Tú irte. ¿Cómo se dice? Tú fuiste. Entonces el verbo no tiene la misma correspondencia de lo que estamos hablando. El verbo que nosotros vamos a utilizar es went. You went a mi escuela, to my. You went to my school para referirme a que tú fuiste a mi escuela. Si yo quiero referirme a que tú estuviste en mi escuela, entonces voy a utilizar you were in my school. Y así nos fuimos una tras otra. Ellas me decían, él estuvo, por ejemplo, él fue a trabajar ayer. No sé por qué ahí dice, él estaba trabajando yesterday. Perdón, también tengo familiares cercanos a Marta y Garde. Pero en este sentido, lo que quiero que comprendan es que no es lo mismo el verbo was y were y no es lo mismo los verbos al pasado. Pregunta, ¿hasta aquí alguno tiene una duda sobre el verbo to be al pasado? Ya para clarificarla. En pasado. Ajá. O sea, el verbo ir en pasado Ujú. ¿Qué es was, were? es fue, ¿no?
Ah, el verbo ir. Ajá. El verbo ir al pasado es went. Pero me refiero que si alguien tiene dudas con el verbo to be al pasado simple. El to be. No, solo con el was word. Ok, solo was were. Vamos a hacer un ejemplo para que quede todavía más claro. ¿Cuáles son los pronombres personales? Yo sé que, híjole, a ver, yo sé que esto es bien aburrido, bien repetitivo cuando no se tiene claro, pero necesito que quede muy claro. Pregunta de los 50,000. De aquí a que termine el curso, yo les voy a estar haciendo esta misma pregunta. ¿Cuáles son los pronombres personales? Porque los vamos a utilizar en casi todos los modos, en casi todos los tiempos. Pregunta, ¿cuáles son los pronombres personales? I, you, it, he, she, you, they. ¿Ya no? Ok, sí, it. Muy bien. I significa yo. Y yo les voy a decir, es la única persona diferente a todas. Probablemente en el examen hasta se los pregunte así, la única persona diferente a todas. Soy Johnny. Johnny. Ok. Después, necesito otra persona para elaborar el proceso de la comunicación. ¿Qué vas a hacer? Tú. Unas, bien. Después, para referirme a los hombres, voy a utilizar de manera singular un pronombre específico que va a ser Él. él, he. Ella. Para referirme a una mujer singular hay un pronombre específico. Sí. She. Para referirme a una cosa en singular hay un pronombre en específico. It. It. Para referirme a mí y a otras personas que estamos en conjunto, yo les voy a decir I and other pronouns. Vamos a utilizar el pronombre We. we. Para referirme yo a otras personas en un grupo en donde no estoy yo, pero que es un grupo cercano, voy a utilizar el pronombre They. you. You. Yo me voy a referir a otro grupo de personas en donde yo no estoy, pero las conozco, tengo cercanía, tengo cierta proximidad. Por ejemplo, ahorita Ah, ok, ok. yo estoy hablando con, They. Ustedes. no, you, ustedes. Sí, es ellos, ¿no? Madaí, Carla, Grecia, Navid y David. Ustedes, yo estoy hablando de ustedes, bueno, en este caso con ustedes. ¿Sí? ¿Sí me explico? Si en este mismo grupo estuviera hablando yo con ustedes de otras personas, ¿qué pronombre utilizaría? Ahora sí. We. ¡No! Ay, escuché si está la persona con A ver, espérenme, nosotros. espérenme, espérenme. Olviden todo lo que les acabo de decir. ¿Qué? No, por favor. ¡Ah, mi mente! A ver, ahí les voy. Vamos a desquitar lo que ya pagaron del curso de inglés. Clase de pronombres. Ok. Vamos a buscar maestros guapos. Sí, sí. No había, solo apareció este. Mm. Ok, that's me. A ver, aquí está. ¡Tarán!
Ok. Ese soy yo. ¿Qué pronombre voy a utilizar para esta persona en inglés? ¿Ok? Si lo dices tú, you. Pero si lo digo yo, Ay. ok. ¿Te pegaste? ¿Te lastimaron? Ah. Chiste de inglés. Ok. Ok. Lo voy a poner aquí. Vamos a utilizar a Carla. Vamos a buscar una Carla. Una Carla aquí. ¿Cabello café o negro? Café, bueno. Negro. Ni modo, no alcanzó el presupuesto. Sí, no hay. Ok, ¿cuánto mides? Más o menos como 2 metros 10. 1,48. Me pasé Como el entonces. meme, de 1 metro crecí. Ahí estamos. Carla, ay, ojo con esto que vamos a hacer. El pronombre, Ándale. el pronombre que yo voy a utilizar para mí es I. Nadie más lo va a utilizar. Por ejemplo, cuando Carla, cuando Navid, cuando David, cuando Madaí, cuando Grecia hablen de ustedes, ¿qué pronombre van a utilizar? ¿Para quién? ¿Para mí o para el profe? Para ti. El único que vas a utilizar Sí. tú. Tú. El único que puedes utilizar tú y nadie más cuando hables de ti. Ah, ay. Ok. I. Cuando yo hable de mí mismo, voy a utilizar siempre I. Pero cuando yo hable con otra persona, en algún momento voy a dejar de utilizar I para utilizar You. you. Por ejemplo, cuando yo esté hablando con, espérenme tantito. Cuando yo esté hablando con Carla y solo estemos nosotros, ¿quién va a utilizar el pronombre I? Abraham. Ay. ¿Sí? Abraham va a utilizar el pronombre I y Carla va a utilizar el pronombre you. Pero cuando Carla esté hablando conmigo como personaje principal, ¿quién va a utilizar el pronombre I y quién va a utilizar el pronombre you? A ver, profe, permítame, no escucho bien. Ok, ok. Ok, ahí sí me escuchan. Sí, profe. Ok, repito, cuando yo esté hablando con Carla voy a utilizar el pronombre I. Cuando yo me refiera a Carla voy a utilizar el pronombre you. Cuando Carla hable conmigo y hable de sí misma, ella va a utilizar el pronombre I. Y cuando se refiere a mí va a utilizar el pronombre you. Hasta aquí no hay dudas, lo podemos entender. Ninguna duda.
Ok, vamos por más elementos. Madai. Buscar Madai. Dame un segundo, no sé por qué me apareciste como un cuadro. Pero espérame tantito, espérame tantito. Ok, aquí hay Madai. ¿Sí te pareces Madai o no? Igualita, profe, pero no es justo, ella sí le tiene el cabello negro. El cabello no, pero bueno. Ok, ¿de qué color es tu cabello? Es claro, ¿Es claro como verde o claro como azul o como café? doradito. Cafecito, entre cafecito y dorado. Ay, no, creo que está muy dorado eso. No, ahí sí exagero. Castaño. Ah, ya. Soy hombre, Madai, café. Ándele, ahí ya. Ahí está. Ok, resulta que iba pasando Madai, ¿sí? Y por ahí estábamos chismeando la Carlilla y yo, ¿no? Aquí estábamos. Estamos hablando de ella, nosotros dos. Espérenme tantito, espérenme tantito. Ah, ya ven que Carlilla es medio chismosa, ¿no? Y pues yo ahí estaba. Ni modo, Madai, pues ahí estaba con ella. Está diciendo, ay, no, que Madai, que en su pueblo no se inunda y no andan poniendo estatuas de nada. Ya sabes cómo es. Ok, nosotros hablamos de esta persona, que es una persona del género femenino en cantidad singular. ¿Qué pronombre va a utilizar esa persona? Sí. She, que significa Sí, ella. Y de repente pasó David. Por aquí andaba David. Sí quedó igual, ¿no, David? No tan alegre, profesor, pero sí. Ok, ok. Sale. ¿Qué pronombre voy a utilizar para una persona del género masculino singular? sí. Y hasta aquí no hay dudas. De repente, como Carla es bien amiguera, le dijo a Madai, oye, qué bonita está tu bolsa. Y empezaron a platicar. Y Madai le dijo, ay, muchas gracias, fíjate que me la compré en Chain. Carísima de París, por cierto. La bolsa, ¿qué es? ¿Es una persona? Es un objeto. Es un objeto. Una cosa. Es una cosa, es un objeto. Para todo lo que no es una persona, vamos a utilizar el pronombre it. Podría ser que fuera un animal y podemos utilizar el pronombre it también. ¿Sí? ¿Dudas? No, no, ninguno. Ok, vamos bien hasta aquí. Ojo, aquí se pone lo interesante. Hemos hablado de manera singular. Voy a quitar tantito de mí mismo, que utilizo el pronombre I. Hemos hablado con otra persona y utilizamos el pronombre you. Hemos hablado de una persona del género masculino
singular y utilizamos el pronombre he, de una persona del género femenino, singular y utilizamos el pronombre she, y de una cosa, una sola cosa y utilizamos el pronombre it. ¿Qué pasa cuando se junte David con nosotros para hablar acerca de la bolsa de Madaí? Vamos a hablar acerca de la bolsa de Madaí, David, Carla y yo. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué pronombre debemos de utilizar? O sea, nosotros, we. Ok, we, porque soy, en mi caso, yo y otros dos. ¿Otros dos qué? Pro, Nosotros. yo y otros dos pronombres. Aquí puede cambiar. Puede ser que he sea yo y que I sea David. ¿Sí? Sin embargo, todos en conjunto utilizamos el pronombre we. ¿Sí? Incluso podríamos ser dos con el pronombre he y una con el pronombre I. Y seguiríamos siendo we. Madaí va a utilizar un pronombre para referirse a estos tres pronombres, porque somos tres personas en plural. ¿Qué pronombre va a utilizar ella para hablar de nosotros? You. You, que significa Ustedes. ustedes. Pero si de pronto a la conversación llegan dos hermanas que no conocemos, sí se parece, ¿no? Grecia y Navid. Sí, es cierto, sí. Igualitas. Si de pronto a la conversación llegan dos personas y en ese momento decide Madaí juntarse con nosotros para que hablemos de esas dos hermanas, ¿qué pronombre van a utilizar esas dos hermanas? Sobre nosotros, you. Ah, ok. Ellas sobre nosotros, you, y nosotros sobre ellas. You también, ¿no? They. Porque quiere decir Pero nos estamos viendo, ¿no? ellas. No, nosotros estamos hablando de ellas sin que ellas sepan, porque pues, nos gusta el chisme. ¿Sí me explico? Aquí la diferencia es qué tanto nos conocemos. Si ya nos conocemos, ustedes. Si no nos conocemos, ellos. ¿Sí o sí?